conectar y entonces ahora vamos a dar inicio con el taller del día de hoy. Solo así rápido, antes de empezar, nada más mencionarles un poquito las reglas de la actividad porque vemos que hoy tenemos un par de participantes nuevos, ¿verdad? Buenas, buenas. Yo creo que ya había empezado, que andaste no mandaba y vengo llegando y me conecté ya. No, hombre, llegó Buenas apenas tardes. doña Aida. Sí, qué dicha. ¿Cómo les va a todas? ¿Viene usted? Bien, gracias a Dios. Disculpe Me que la alegro. interrumpí. No se preocupe. Entonces, nada más, la regla número 1, recordarles que las sesiones están siendo grabadas. Esto más que todo es para subirlo al canal de YouTube y que les queden ahí por si gustan verlas nuevamente otro día o repasar algún concepto o algo así. Entonces, que si alguien no está de acuerdo, además, que sepa que puede apagar la cámara o hacérnoslo saber. En la regla número 2, ¿verdad? Que mientras no se esté participando, tratar de mantener el micrófono apagado para evitar ciertas interrupciones o que a veces se escucha un poquillo de bulla de fondo. Ok, la 3 dice que si deseo participar, levantar la mano o bien escriba en el chat si desea hacerlo. Ahora, somos poquitos, entonces tal vez de uno ahí mide la situación o alzan la mano y nosotros les damos la palabra o si gustan de ahí nada más abrir el micrófono un toquecito y pedir la palabra nada más. Pero siempre, ¿verdad? Intentar que se mantenga un orden. La 4, que entre todos nos respetemos, ¿verdad? Entre participantes, expositores y demás. La 5, que si tiene algún tipo de problema, nos lo puede escribir directamente en el chat aquí del Zoom o los que están en el chat de WhatsApp nos pueden escribir por WhatsApp, no hay problema. Y el 6, ¿verdad? Que es el más importante, es que disfrute, ¿verdad? Que la idea de los talleres es que sean de provecho para todos y para todas. Entonces, nada más comentarles, ¿verdad? Que el día de hoy el taller que vamos a tratar es sanar heridas emocionales y nos vamos a enfocar un poquito en lo que es el tema del perdón. Lo vamos a tratar de trabajar de distintas maneras, ¿verdad? Entonces ahí les hago el adelanto, tal vez el autoperdón y el perdón interpersonal y qué es todo esto del perdón y para qué nos sirve. De paso aprovecho para presentarme, ¿verdad? Como ya les comenté, vemos que hay personas nuevas. Mi nombre es Ana Isabel Sequeira, soy estudiante de medicina, ya hay algunos me conocen y hoy soy parte de las encargadas de dar el taller, entonces cualquier duda, cualquier consulta, con toda confianza, ¿verdad? Ahí no sé si mis compañeras aprovechan y se presentan ellas también. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Pamela Guadamus. Yo soy estudiante en psicología y también formo parte de este TCU y también hoy voy a estar dándoles las charlas. Ojalá sea bastante provechoso para todos y para todas. Buenas tardes, yo soy Angie Quiroz, también soy estudiante de medicina y también soy una de las encargadas de la charla de hoy. No se oye nada. José. Dani, ahí vos no sé si querés, o Howard. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Núñez, estudiante de la carrera de terapia física. Y un gusto a todos y espero que sea de provecho el taller de hoy. Howard, se te escucha muy bajito, o sea, casi no te escuchamos. Bueno, ahí, ahí yo lo ayudo. El compañero que ven ahí se llama Howard González, también es parte de nuestro equipo de TCU y es estudiante de medicina. Sí, perdón, estaba Entonces, teniendo problemas con el ya, audio por los ahora micrófonos, sí. pero sí, básicamente. Muchas gracias, Ana, y gracias por acompañarnos, espero que la tarde de hoy también sea de provecho para ustedes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Vamos dando inicio a la actividad, ¿verdad? Angie. Bueno, entonces, como les comentaba Ana, nosotros hoy vamos a hablar sobre este tema de sanar heridas emocionales y nos vamos a centrar en lo que es el perdón. Entonces, primero vamos a hablar de lo que es el perdón y por qué es bueno el perdón, y luego vamos a hablar sobre el perdón propio y el perdón intrapersonal. Y primero vamos a empezar con un video que es una reflexión. Este es un corto que se llama Odio a mi hermana. Entonces, lo que se ven son dos hermanas. Hay una que como que no quiere a la otra, como que le tiene envidia. Entonces, tiene muchos pensamientos malos sobre ella. Y ahí vamos a ver qué es lo que pasa con eso. No se está escuchando.
Bueno, tal vez se veía un poco cortado, entonces les voy a contar un poco. ¿Alguien iba a decir algo? Les voy a contar un poco más o menos lo que pasó en el video. Bueno, son dos hermanas. Hay una que ve como los logros de la otra y se siente mal, como, y entonces empieza a escribir en el diario como que la odia, que no la quiere, que es un monstruo. Y todo eso que ella va escribiendo en el diario se empieza a transformar como en esos bichitos que son como unos monstruos que quieren destruir a la hermana. Y entonces es el bicho este grande que se hace cuando llega la hermana. Y cuando ella ve que el monstruo puede destruir a la hermana, entonces empieza a escribir cosas buenas, como que de perdón, que la quiere. Y con todas esas cosas buenas y esos sentimientos buenos que empieza a expresar en el diario, el bicho puede desaparecer. Entonces al final ella se siente bien con la hermana y la abraza. Entonces es más o menos como para ejemplificar que el alimentar tanto las emociones malas o cosas malas y pensamientos negativos puede hacernos mucho daño. Entonces, no sé si tienen algún comentario. Bueno, no sé, digamos, hoy tenemos una sesión, ¿verdad? Que es mucho de emociones y lo que yo siento es que el video se puede extrapolar a otro tipo de relaciones, ¿verdad? De hermanas, de colegas o de pareja, inclusive, que a veces uno dice algo y lo siente en ese momento, que era lo que hablábamos de la diferencia entre un sentimiento y una emoción hace días, ¿verdad? Y que de repente uno se da cuenta que al final no era tan cierto o que le hacía falta pensarlo un poquito más, un poquito mejor, pero sí. Muchas gracias por el comentario. Entonces, si no hay otro, seguimos. Solo antes de seguir brevemente, vemos que alguien tiene la mano levantada, doña Cecilia Salazar. No sé si... Bueno, no sé. Ahí, doña Cecilia, si quisiera comentarnos algo o algo así, solo abre el micrófono y nos interrumpe un toquecito. Bueno, entonces para empezar, vamos a empezar definiendo lo que es el perdón. Si quiere la paso. Entonces, esta es como una definición que encontré, pero yo creo que también el perdón es algo de cada persona. Entonces pueden haber muchas definiciones de lo que es el perdón. Y en esta definición que yo encontré es que el perdón es un proceso en el que tenemos una transformación cognitivo-afectiva, o sea, tanto mental como en nuestros sentimientos, después de una transgresión, después de que sufrimos algún daño, alguna ofensa por parte de otra persona. Y a partir de esto hacemos una evaluación a conciencia acerca de esa ofensa o de ese daño que nos hicieron y se reconoce que la persona nos hizo algo, pero se decide no vengarse ni castigar al otro, por decirlo así. Pero en este caso lo más importante es que sustituimos las emociones que son negativas a partir de ese resentimiento por emociones más positivas hacia el transgresor o la situación que vivimos. Y es un proceso que puede ser súbito, que puede ser al instante o que puede ser gradual, que lo vamos haciendo poco a poco, parcial o total. Y esto es igual con nosotros mismos. No solo tenemos que, o sea, no solo perdonamos cosas que nos hacen, sino que a veces hacemos cosas que nosotros mismos sentimos un resentimiento con nosotros mismos y no nos podemos perdonar. Entonces el perdón también aplica con nosotros mismos. La pasa. Entonces, aquí yo les quería preguntar, ¿qué emociones nos genera el no perdonar? A ustedes, digamos, ¿qué emociones sienten cuando están así como resentidos con alguien? Angustia, ¿Sí?
Enojo también. Ajá. Y Howard dice que es, si uno se siente como pesado, que lleva una carga. ¿Algún otro? Tristeza, tal vez. Ajá. Si quiere la pasa. Entonces, yo aquí puse algunas, pero yo siento que hay un montón y cada persona puede sentir diferente. Entonces, dentro de las que yo puse está ese resentimiento, se puede sentir amargura, hostilidad, se puede sentir odio, ira, estar enojado, también se puede sentir miedo, uno puede sentir tristeza, como lo decían, se puede sentir frustración, desesperanza, también se sienten esas ganas de evitar todo lo que esté asociado a lo que nos hicieron y a veces se puede sentir ese deseo de venganza también. Entonces, de esto lo que yo quería rescatar es que la mayoría de emociones que nos genera no perdonar a alguien o estar resentido con alguien son negativas. O sea, ninguna es positiva como para mantenerla. Siempre debemos de sentirlas primero porque las emociones no se tienen que guardar como lo habíamos dicho en otras charlas, pero lo importante es poder irlas dejando atrás porque son negativas. Entonces, la paz. A partir de todas esas emociones también, aquí les traigo un poco de las consecuencias de lo que es mantener ese resentimiento, lo que es no perdonar. Entonces, dentro de esas consecuencias está que mantenemos una afectividad negativa, entonces mantenemos esos sentimientos, esas emociones negativas siempre, y todas esas emociones nos pueden llevar a tener más ansiedad, a tener mayor estrés postraumático, porque si no perdonamos algo que nos pasó, eso nos puede generar este estrés después de la situación. También se relacionan todas estas emociones con tener mayores síntomas de depresión e incluso se puede tener intentos de ideación suicida. Y todo esto nos genera mucho estrés. Y entonces aquí es importante recalcar que el no perdonar y mantener todas estas emociones no solo afecta a nuestra salud mental, sino que también nos puede afectar físicamente. Entonces, ese estrés puede generarnos mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, principalmente lo que son infartos. Se relaciona mucho con infartos. Y esto porque cuando hay estrés aumentan estas hormonas, principalmente cortisol y también la que se llama norepinefrina. Y esto hace que tengamos más variabilidad en lo que es la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, y esto afecta mucho el corazón y los vasos sanguíneos. Entonces hay mayor predisposición a tener aterosclerosis. Las arterias se llenan, se les hacen eh, como esas placas que las tapan y se puede llegar a tener un infarto. Y también el estrés genera que tengamos un sistema inmune débil, entonces hay mayores respuestas inflamatorias, nos podemos enfermar más, como cuando uno ve que cuando se siente estresado por algo, entonces puede tener más gripe y se enferma cada rato. Esto está relacionado también con muchas de las cosas que se liberan cuando estamos estresados que pueden afectar el sistema inmune. No sé si tienen alguna duda. Angie, Sí, Angie, don sí, Oscar, ¿cómo están? Es don Oscar. sí, adelante. Ya. Eh, ¿Cómo podemos relacionar, hablando del perdón, no sé si será un mito o es un problema de la sociedad, muchas personas que dicen, yo te perdono, pero no olvido? ¿Cómo lo podemos acomodar en el perdón? ¿Me escucharon? Sí, yo creo que de esto vamos a hablar un poquito más adelante en otra parte, entonces si quiere, porque esto lo va a hablar Ok, otra compañera, entonces para no meterme en esa parte todavía, eso ok, creo que lo hablamos bueno. más adelante. Entonces, a partir de todo esto
que les he hablado, encontré otra definición del perdón, que es que se define como una vía para afrontar y superar las consecuencias psicológicas negativas tras haber sido tratado injustamente. Injustamente, entre comillas, porque eso depende de cada persona. Pero entonces de esta definición me parece que lo importante es ver el perdón no como algo malo, sino como algo que puede ser bueno para nosotros para sentirnos mejor. Entonces me gustó mucho como lo definían aquí. Y ahora les voy a hablar de la importancia de por qué es bueno que perdonemos. Entonces, el perdonar es muy bueno porque nos ayuda a tener un mejor manejo de los conflictos. Entonces, cuando no estamos pensando con resentimiento y con rencor, podemos manejar mejor cualquier problema que tengamos. Además, nos ayuda a tener una mayor satisfacción en las relaciones cercanas. Entonces, no estamos resentidos, no estamos mal, no estamos tristes, estamos mejor con las personas que tenemos alrededor. Y esto también hace que nos sintamos bien, que tengamos bienestar, que nos sintamos plenos, más satisfechos. Y todo esto hace que también tengamos una mejor salud física. Y además, como les había comentado, se ha vinculado que el poder perdonar está relacionado con superar problemas de salud física, principalmente problemas que son cardiovasculares. Entonces vamos a hablar un poco de por qué es que puede mejorar los problemas cardiovasculares. Esto ha salido de estudios que tal vez no tienen una relación exacta, pero se ha visto, se ha comprobado que las personas en los estudios tienen estos resultados de mejoría en la función cardiovascular. Entonces, tener una afectividad positiva, tener emociones como alegría, felicidad y dicha, se ha relacionado, como les decía, con protección cardiovascular, principalmente los infartos. Entonces, cuando las personas están más tranquilas, más felices, se ha visto que que tienen menos riesgo de presentar algún infarto y además con longevidad, lo que quiere decir que pueden vivir más años cuando tienen esta afectividad positiva, cuando se sienten más alegres y más felices. El positivismo, el optimismo y esa disminución de estrés al no estar pensando siempre en el problema o en la situación esta que nos generó en algún momento algún resentimiento, se traduce en que estas personas que perdonan y tienen mayor apoyo social, la frecuencia cardíaca tienen una menor frecuencia cardíaca y se les eleva menos la presión arterial cuando tienen algún momento de estrés. Entonces esto es importante porque a veces si nos estresamos, nuestro cuerpo empieza a reaccionar y a estresarse más y eso afecta la presión arterial y la frecuencia cardíaca y esto nos puede llevar a tener una enfermedad cardiovascular. Entonces se ha visto que las personas que tienen esta afectividad positiva y que tienen más predisposición a perdonar y a no guardar estos resentimientos, entonces pueden tener un menor riesgo a tener una descompensación o al tener una enfermedad cuando se presenta el estrés. Y eso también se ha relacionado con menor inflamación, con que los vasos funcionan mejor. Entonces, cuando los vasos funcionan mejor, también se tiene menos predisposición a que la presión arterial o una enfermedad cardiovascular nos afecte y también que se mejora el sistema inmune. Entonces, que no tengamos todo este estrés y podamos estar más tranquilos, nos ayuda a tener una mejor salud física también. La paz. Además, también se aumenta este neurotransmisor que se llama acetilcolina, que eso también se relaciona con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, basalmente no tenemos una frecuencia cardíaca alta que nos pueda afectar. Y también esto ayuda con el control de la presión arterial. Y se reduce la norepinefrina, que era lo que les decía, que uno libera mucho cuando está estresado.
y eso aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, como se reduce, no vamos a tener una frecuencia cardíaca tan alta ni todas estas reacciones que tenemos cuando estamos muy estresados o estamos pensando mucho en esas situaciones. Y todo esto hace que nos sintamos bien, que nos sintamos satisfechos, estemos plenos. Entonces, cuando nos sentimos así, también tendemos a cuidarnos mejor. Entonces, mantenemos una salud integral en todo, tanto salud mental, tanto salud física, nos cuidamos más, así tenemos más capacidad de hacer ejercicio, de alimentarnos saludablemente, de no caer en adicciones. Y también se ha visto que cuando uno está tranquilo y no tiene esos resentimientos ni está pensando en cosas negativas de este tipo, también se apega más a los tratamientos. Entonces, estos son como todos los beneficios que nos puede traer el perdonar. Y ahora ya las dejo con mis compañeras. Bueno, no sé si tienen alguna duda de esta parte. Bueno, ahora que tenemos más o menos una idea, ¿verdad? Grande de qué es el perdón y por qué me beneficia aplicarlo, ¿verdad? En muchas esferas, en una esfera mental, en una esfera física. Entonces, ahora a mí me corresponde hablarles un poquito de lo que es el autoperdón o el perdón propio, ¿verdad? Y esto, ¿qué es? O sea, esto es básicamente de cuando el resentimiento o el rencor lo tengo hacia mí mismo. O sea, yo me siento mal por alguna razón y la misma persona que se lo recuerda y le hace daño a uno a raíz de eso es uno mismo. Entonces, lo que yo les traigo para el día de hoy son básicamente dos herramientas o dos metodologías que lo ayudan a uno a introducirse un poquito en cómo lograr esto. O sea, cómo logro yo perdonarme a mí mismo. Entonces, antes de entrar de lleno a las herramientas, pues, ¿qué son cuestiones importantes del autoperdón? Bueno, para autoperdonarse, digamos, tiene que ser una decisión consciente. Es una cuestión que uno tiene que trabajar muchísimo porque, como nos mencionaba Angie, a veces ejercer el perdón es muy fácil, digamos, o es muy instantáneo o muy inmediato. Entonces, si yo voy caminando y alguien de repente, ay, me golpeó, y le dicen, ay, perdón, y ya uno lo disculpa y ya nunca volvió a pensar en eso. Sin embargo, cuando son cuestiones de auto perdón, cuando son cosas que yo realmente no me perdono a mí mismo, hay que entender que es un proceso realmente complejo. O sea, perdonarnos a nosotros mismos a veces es hasta más difícil que perdonar a alguien más. Es un proceso que va a llevar tiempo, ¿verdad? No podemos esperar de lograrlo en un día, en una semana, no, puede llevar mucho, mucho tiempo. Pues sí, es un proceso difícil al que a veces introducirse también puede ser complicado, entonces para eso nos van a ayudar estas dos herramientas, nos dan como un punto de inicio. Y cuando hay problemas en el autoperdón, cuando yo vivo con esa carga conmigo mismo, hay mucha deficiencia o hay mucho daño en lo que es el autoestima. Usualmente somos nosotros mismos los que nos vamos lastimando. Yo soy una mala persona, yo hice tal cosa, entonces ya no valgo la pena o no soy un buen hijo, una buena hermana, un buen amigo. Entonces sí, tener en cuenta que el autoperdón va a ser importante, o sea, para nuestra salud integral, ¿verdad? Como nos mencionaba aquí. Pero bueno, entonces entramos con lo de las herramientas y claramente es un tema que es muy personal, muy de cada persona. Entonces a mí me encanta que participen, ¿verdad? Entonces, si se les ocurre algo en algún punto de los que voy a explicar, me encantaría que lo compartan, ¿verdad? Sin dar mucho detalle, porque a veces uno es pues más reservado en esos aspectos, pero ahí vamos viendo, ¿verdad? Entonces, en resumen, que participen me encantaría. Entonces, esta primera herramienta se llama moviéndonos hacia el perdón propio y se enfoca más cuando yo hice algo que tal vez no incomodó tanto a la persona en su momento a la que yo la hice,
o tal vez no le hice nada a alguien, pero que yo me sentí mal, sumamente mal después. ¿Ok? Entonces, el primer punto es definir la transgresión, ¿verdad? Esto lo podemos hacer como una letra o como un diario y no esperamos hacer los 5 puntos de un solo, ¿verdad? Lo podemos ir tomando lento conforme yo me sienta, pero es una buena forma de empezar. Entonces, definir la transgresión. Definir la transgresión es decir y especificar qué fue eso que yo hice que me hizo sentir mal, que realmente no me deja seguir avanzando, que me deja un peso. Es importante que lo detallemos, digamos, que lo logramos caracterizar lo más que podamos. Entonces, si la estamos utilizando, ¿verdad? Yo defino el hecho lo más que pueda. Entonces, puede ser, y una transgresión que nos genere remordimiento propio, por así decirlo, puede haber pasado ayer, puede haber pasado hace meses, puede ser una cuestión que arrastré de años, desde mi infancia, y todavía vivo pensando en eso. Entonces, temporalmente es muy variable, pero yo tengo que apuntar para definirlo lo mejor que yo pueda. Entonces, ok, no sé, es que todos los ejemplos que se me ocurren son un poco drásticos, pero digamos, estos hijos que usualmente dejan a los papás en un asilo, ¿verdad? Personas adultas mayores por mucho tiempo y se desentienden, bueno, y que después esto les pese. Entonces decir, bueno, hace 3 años yo hice esto y esto y esto con mi papá o mi mamá, yo tenía esta edad, lo hice por estos motivos, o yo pienso que los hice por estos motivos. Si había más personas involucradas, qué fue lo que pasó finalmente que realmente me hizo reflexionar en todo esto que había pasado. Entonces ese es como el primer punto. El segundo es identificar esas emociones negativas que se quieren liberar. Entonces, como Angie ya lo mencionó, siempre esta cuestión de que hay algo que nos pesa viene asociado a emociones negativas. Entonces, no sé si alguno, ¿verdad? De los que no participaron ahorita, quisiera decir alguna emoción negativa que usualmente asocia a esto. Son más de uno, digamos. No sé si me explico, digamos. Cuando es de autoperdón, hay más emociones negativas que tienen que ver con la autocrítica. Entonces, yo sigo dándole vueltas de por qué soy una mala persona o por qué hice esto de tal manera. Sí, no sé si a alguien se le ocurre alguna otra emoción que esté asociada, ¿verdad? Cuando uno como que se lastima a uno solito. Culpa, tal vez. Culpa es una muy buena opción, ¿verdad? Que eso es usualmente lo que nos pesa, sentir mucha culpabilidad por algo que sucedió, que puede que haya sido nuestra responsabilidad, puede que no, pero aún así me genera culpa. Por ejemplo, cuando alguien sufre algún tipo de abuso, hablemos de cualquier tipo de abuso, ¿verdad? Físico, verbal, sexual, que a veces pasan muchos años, ¿verdad? Y uno se queda ahí o le sucede y no hace nada y después uno dice, qué bruto, ¿verdad? O sea, ¿por qué no hice nada? ¿O por qué no me defendí? ¿O por qué no luché? Esto es una reacción normal, ¿verdad? Que genera muchos sentimientos de culpa, que genera mucha frustración con uno mismo, decir, pucha, porque cuando pude no lo evité o no hice algo al respecto. Entonces, vamos identificando todas estas emociones, ¿verdad? Frustración, culpa, enojo, remordimiento es una también muy fuerte. Autocrítica, tristeza es una muy normal. Ok, entonces el paso 3 es reconocer cómo el perdón propio me va a beneficiar. Entonces aquí vienen como las partes que se vuelven más difíciles, ¿verdad? Yo tengo que sentarme y ver cómo esto me va a beneficiar. Y ya Angie nos dio muchas pistas, ¿verdad? Bueno, yo quiero dejar esto ir porque
Siento que me está haciendo daño a mi salud mental, porque desde que pasó vivo deprimida y necesito dejarlo ir. ¿A alguien se le ocurre otro tipo de beneficio que puede traer perdonar? Ya saliéndonos como de la salud, digamos. Estar bien con uno mismo, sentir felicidad. ¿Mm? Como ¿Alguien soltar más? cargas también, digo yo. Como soltar cargas, como un peso que se le quita a uno de encima. Correcto. Que ya uno siente, en serio, que dicen, se le bajó uno como el gorila que tenía en la espalda finalmente. No sé si alguien más me iba a decir algo. También mejorar la autoestima. Exacto, mejora la autoestima ya cuando yo logro deshacerme como de esas ideas intrusivas que me traía esta situación. Otra que yo les quería proponer era mejorar nuestras relaciones interpersonales, ¿verdad? Si yo siento que yo le hice algo muy malo a una persona y tal vez de esa misma culpabilidad, pues tomé la decisión de dejarles de hablar, de alejarme de ellos. Y tal vez esa persona ni supo por qué, digamos, cuál fue mi motivo para alejarme. Entonces, volver a establecer relaciones interpersonales, padre-hijo, de pareja, de hermanos, que también es muy común, ¿verdad? Entonces, reconocer eso, ¿cómo me va a beneficiar? El que sigue es también muy particular, ¿verdad? Porque entonces yo tengo que reconocer como cuarto paso cómo el perdón propio le puede beneficiar a aquellos cercanos a mí. Entonces uno dice, qué extraño esto, ¿verdad? Pero agarrando lo que ya me han ido comentando, digamos, por ejemplo, que doña Flor nos comparte, bueno, quitarse como un peso de encima. Y tal vez ese peso usualmente nos tenía desanimados o nos tenía muy desconcentrados o ansiosos. Entonces nos permite volvernos a concentrar cuando ya finalmente nos logramos perdonar, tal vez eliminar un poco la ansiedad que tenemos, involucrarnos mejor con nuestra familia, con nuestros seres cercanos, mejoramos nuestra autoestima, ¿verdad? Entonces eso definitivamente se proyecta a los demás, dicen, pucha, mira, anda de mejor humor, se siente mejor. Igual, ¿verdad? Si uno restablece relaciones, eso inevitablemente le va a beneficiar a las personas que están cercanas a mí. Entonces, es también un beneficio para aquellos que hay cerca de mí. Y por último, el número 5 es explícitamente comprometerse a alcanzar el perdón propio. Entonces, es decirlo, es manifestarlo, como dicen en muchas situaciones o en muchos contextos. Uno lo tiene que manifestar, uno se lo tiene que decir como si fuera un mantra. Yo estoy determinada a perdonarme de esta X situación. Yo voy a lograr perdonarme porque me di cuenta de que tal vez no era mi responsabilidad y yo siempre cargué con esa culpa. ¿Ok? Entonces, para todos estos pasos, los 5, también es importante que nosotros directamente nos involucremos como escribiendo la oración completa, digamos, con nombres y apellidos. Entonces, por ejemplo, en el número 4, yo digo, yo, Ana Isabel Sequeira Rojas, reconozco que el perdón propio me va a beneficiar de esta y esta y esta manera. Y por eso esta herramienta es muy útil utilizarla como manera de carta o a nivel de, no sé, como un diario o algo así, en donde tal vez yo lo pueda escribir y después lo pueda volver a leer, lo pueda hablar en voz alta, que también es muy, muy útil. Entonces, así vamos haciendo la introducción, ¿verdad? O así es como vamos a utilizar esta herramienta para esas situaciones en donde yo siento, ¿verdad? Esa cosa que tal vez no fue culpa mía, digamos, que, no sé, qué pasa mucho también, que algún miembro de la familia dijo que, o iban a recoger a algún miembro de la familia y en el transcurso de recogerlo hubo un accidente de tránsito y esa persona a la que iban a recoger siempre se dijo de que no, que mejor se hubiera ido de otra manera, que mejor no los hubiera llamado. Y cargan con eso toda la vida. ¿Y qué pasa, verdad? Que la responsabilidad nunca fue de esa persona y tal vez le hizo muchísimo daño por mucho tiempo.
Entonces es eso, es reconocer, es sentarse, es analizar y ver cuál es la manera más efectiva que podemos encontrar para darnos cuenta de que nos podemos autoperdonar y que nos va a hacer muy, muy bien. Esta sería como la primera herramienta y está enfocada en eso, principalmente en cuestiones que tal vez no son directamente con otra persona o que tal vez no fueron responsabilidad de nosotros, pero que uno a veces siente que sí lo fue. Entonces no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario en esta. Ok, me parece que no. Entonces vamos a pasar a la segunda. ¿Alguien iba a hablar? No, sí. Ok. Ok. Esta está más enfocada en cuando yo sí hice algo. O sea, yo sí hice algo y sí fue mi culpa y sí le hice daño a alguien más. Y eso me genera culpabilidad. Esta herramienta se llama confessing en inglés, pero la podemos extrapolar, ¿verdad? A confesar en español. Entonces, esta igual se divide en pasos y lo que vamos a ir haciendo, igual sería mejor si uno la escribe o la tiene en algún lado anotada para llevar como un mejor orden, ¿verdad? Pero bueno, entonces empezamos con la C. La C lo que significa es confesar el hecho, ser específico y no interponer excusas. ¿Y a qué nos referimos con esto, verdad? Es similar al primer paso del anterior, en donde yo tengo que describir bien qué fue lo que pasó, con quién, dónde, cuándo, ser lo más específico que yo pueda. Pero en este, como está enfocado a cuestiones que sí fueron mi responsabilidad, que yo sí sé que hice algo malo, entonces a poner excusas, ¿verdad? Si yo fui y le grité a alguien, o sea, le fui y le pegué 3 gritos a mi mamá o a mis hijos porque estaba muy enojado. Bueno, no poner esa excusa, ¿verdad? Decir como si fue mi responsabilidad y yo lo hice y sé que está mal y eso de que es porque estaba muy enojado, porque se metió en un momento que no debía, no vale. No vale en esta estrategia, no vale justificarlo por otras cosas. Sino tiene que ver más con adquirir responsabilidad. La O corresponde a ofrecer una disculpa genuina. Entonces, da lo mismo. Sería bueno expresarlo así o escribirlo como realmente me siento arrepentido por esta cosa que pasó y que salga del corazón, ¿verdad? Eso es como lo más importante, que realmente sea genuino y expresárselo a la otra persona, a esa persona que yo siento que lastimé. La N es notar el dolor del otro, o sea, validar ese dolor que le hice sentir a la otra persona, decirle, yo entiendo que yo te lastimé y entiendo que te estás sintiendo de esta manera por lo que yo hice. Y en este es útil como ponernos o pensar en situaciones que nos han pasado similar a nosotros, digamos, como, mira, sí, yo me acuerdo que cuando esta otra persona me hizo algo parecido a mí, yo me sentí de esta manera, para tratar de empatizar con esa persona a la que yo lastimé. La F es favorecer siempre el valor de la relación. Y esto es a lo que se refiere, es que a veces cuando hay peleas, cuando hay disputas, y ya la persona se peleó, las personas se pelearon y se separaron y nunca más se volvieron a hablar porque no pueden tolerar admitir que estuvieron mal o perder, digamos, la discusión. O sea, perder la discusión o que yo no estaba en lo correcto, no. La F es siempre favorecer el valor de la relación que yo tengo con esa persona sobre otras cosas, sobre mi ego, sobre mi orgullo. Yo digo, como no, esta relación que yo tengo con mi hermano, de nuevo, lo podemos extrapolar a cualquier relación, con mi hermano, con mi tía, con mi mamá, es muchísimo más importante para mí de lo que es mi ego, de lo que es decir, yo gané esta discusión. Que probablemente si nos estamos sintiendo culpables y estamos sintiendo mal
y en necesidad de autoperdón, pues probablemente no estábamos en lo correcto y nos toca disculparnos, ¿verdad? La E es equilibrar la balanza o compensación. Esto es complicado porque es llegar y decirle a la otra persona, mira, ¿qué tengo? ¿Qué puedo hacer para facilitarte o es el proceso de perdón, digamos, que me perdones, para compensarte todo ese dolor que yo te he hecho pasar? Aquí en esta sí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si la persona dice, bueno, yo lo perdono, pero me tiene que pagar X cantidad de plata, ahí hay algo extraño. Usualmente el tipo de compensaciones que buscamos es decir, como bueno, que te disculparas, digamos, de una manera realmente genuina, es lo que yo necesitaba. O hay gente que dice, ocupo más espacio, digamos, que de repente me des más espacio para pensar las cosas y tranquilizarme, que hablemos de lo que pasó. Todas estas son maneras más saludables de compensación que nosotros le podemos ofrecer a la otra persona y que eventualmente nos va a facilitar autoperdonarnos. La S es solicitar el perdón explícitamente preguntando por el mismo. Es decir, no asumir que porque yo me estoy disculpando, esa otra persona me tiene que perdonar. No es decirle, estoy realmente arrepentido por lo que sucedió, ¿crees que puedas perdonarme? Entonces, y es importante decirlo, ¿verdad? Preguntar por ese perdón, porque a veces la persona llega y medio le dice a uno, bueno, ahí todo bien, ¿verdad? Y bueno, esto no es tan saludable, ¿verdad? Saludable es que tengamos una comunicación efectiva y yo le digo, ¿será que usted me puede perdonar por esto que yo hice? Y ahí la persona decidirá si nos dice que sí o no. Pero todo este proceso del que hemos ido hablando es lo que me va a ayudar a mí eventualmente a tener paz en el corazón, dicen. Y la última es siempre expresar que el evento nunca se repetirá, ¿verdad? Esta es cuestionable, pero es útil, digamos. Siempre tener en nuestras mejores intenciones que eso nunca más se va a volver a dar y mantenerlo, ¿verdad? Esto que yo te hice, que sé que te lastima, no lo voy a volver a repetir. Que también puede ser muy reconfortante para la otra persona, pero lo tenemos que mantener, ¿verdad? Yo lo manifiesto porque realmente voy a mantener mi palabra. Entonces, ese sería todo el confess, digamos, ahí fuimos redactando o desglosando cada una de las letras. Y lo importante de esta herramienta es igual que eventualmente de lo que pase con la otra persona, sentir que yo más o menos filtré, drené y de una manera saludable manejé esa emoción de culpabilidad que me estaba realmente matando. Y después de esto, en realidad es válido decir, si yo en serio busqué las maneras de compensarlo a la otra persona, si yo realmente intenté restablecer esa relación lo mejor que pude y prometí nunca volver a hacerlo, pues ya tener esa paz y decir, bueno, yo realmente hice todo lo que estaba en mis capacidades, todo lo que yo podía para realmente dejar esa culpa ir, ¿verdad? Para ya ponerlo atrás y seguir pues con mi desarrollo, ¿verdad? Independientemente de lo que pase con la otra persona. Pero sí, esa sería igual, es sentarse, ¿verdad? Y desglosar cada cosa una por una. Hay muchas situaciones que ameritan autoperdón, digamos, como ya les mencioné, hay cuestiones que es mucho de abuso, en donde a pesar de que uno sabe que no es responsabilidad de la persona que sufrió abuso, hay muchos sentimientos de culpabilidad y frustración. Las disputas en la familia, en realidad uno pensaría que no, ¿verdad? Que ojalá no sucedieran, pero pasan entre hermanos o entre papás, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad? Para nuestras relaciones interpersonales dejar todo eso ir y el perdón propio es sumamente importante por las razones que ya hemos ido mencionando. Pero sí, entonces estas serían las dos herramientas de autoperdón que es tan importante como cualquier otro tipo de perdón que yo les traía. Y no sé si alguno tiene algún comentario o alguna duda.
o quisiera compartirnos algo, ¿verdad? De cómo aplicar alguna de todas esas. Bueno, entonces si no, seguimos. Bueno, ahora vamos a pasar con la parte del perdón interpersonal. Y a eso nos referimos cuando más bien como con otras personas, no conmigo mismo. Como que yo ocupo perdonar a otra persona o perdonar una situación que me ocurrió. Entonces esto como un poquito diferente a lo que Ana nos estaba comentando, pero pues va como igual bastante relacionado. Bueno, para eso que les voy a comentar es muy importante, bueno, si pueden y quieren hacer el ejercicio, como de recordar una situación cuando alguien nos lastimó o algo nos lastimó y como que lo tenemos ahí guardado, como que pensamos que ya lo perdonamos o que ya perdonamos a esa persona o perdonamos esta situación que me ocurrió, pero sin embargo como que no estamos seguros si sí o si no, ¿verdad? Entonces como si pueden traer a la mente ese recuerdo solo para ustedes, no hay que compartir nada si no quieren, y nada más tenerlo ahí presente para lo que sigue la presentación. Bueno, al principio Angie nos estaba contando algunas emociones que surgen cuando uno ocupa perdonar a una persona o cuando alguien le hizo daño a uno. Y ahí comentamos como que enojo o tristeza o, bueno, se comentaron varios, ¿verdad? Pero aquí les voy a presentar como tres que son como las esenciales, como las que usualmente siempre se van a presentar cuando alguien nos lastima o cuando alguien nos hace daño a nosotros. Y esto se ve como un iceberg. No sé si saben qué es un iceberg, como esos que se ven en el mar, que uno nada más ve como la punta, pero abajo hay un montón más de cosas que están guardadas y que tal vez uno no las nota. Entonces, por eso hice como esa pirámide, porque al principio lo que más se nota y lo que más nosotros podemos reconocer, porque si nos es más fácil, es como el dolor. El dolor de que esta persona me hizo daño a mí o el dolor que yo sentía en esta situación. Después, también es muy común sentir enojo porque me hicieron dolor, porque me agredieron, porque, no sé, ya quitaron mi confianza, porque me lastimaron. Entonces usted se enoja porque ya es como su respuesta. Pero hay una parte que es muy importante y que muchas veces se nos olvida o que muchas veces no estamos conscientes de, y es que sentimos vulnerabilidad. ¿Y eso por qué? Ustedes me van a decir. Porque realmente cuando uno no perdona, o sea, la raíz es reconocer que uno es vulnerable porque alguien me lastimó. Y uno hace todo lo posible para evitar ese sentimiento de vulnerabilidad. Porque a uno le atemoriza como sentirse vulnerable, porque a nadie le gusta sentirse vulnerable, hay que ser como sincero, ¿verdad? Entonces es muy importante reconocer eso, como que yo me sentí vulnerable ante esa persona porque esa persona tuvo la capacidad o tuvo el poder de hacerme daño a mí. Entonces eso requiere que uno reconozca que uno es una persona y que uno es frágil, que uno puede ser lastimado por una persona o por otra persona o por otra situación. Y ese pensamiento puede que no sea de nuestro agrado, porque, bueno, no sé ustedes, pero como que alguien le diga a uno que usted es vulnerable, no es tan bonito, es mejor uno sentirse siempre fuerte y que uno siempre puede con todo, pero pues como les digo, uno es un ser humano, que uno es frágil y que uno puede ser lastimado por otras personas. Entonces, eso es como muy importante, porque si uno no reconoce que uno es vulnerable y que uno fue vulnerable en esa situación, uno no va a poder ser capaz de perdonar, porque eso ocupa que usted reconozca que usted fue frágil en esa situación, que la otra persona tuvo el poder de hacerle daño a usted, pero ya pasó y que uno pues, es vulnerable y va a aceptar eso para ya poder soltarlo. Si quiere lo pasa por favor. Ahora bien, como les comenté antes, la vulnerabilidad es como muy importante en el tema del perdón y como les digo, a nadie le gusta sentirse vulnerable. Entonces, el cuerpo y la mente y el cerebro y todos nosotros intentamos buscar la forma de no sentirnos vulnerables y eso incluye mecanismos de protección. Y el ser humano tiene varios mecanismos de protección, los cuales nos ha servido a lo largo de la historia a sobrevivir. Digamos, igual
pasaba lo mismo cuando vivíamos como en cavernas y veíamos un león, entonces igualmente teníamos mecanismos de protección para sobrevivir ante ese león. Sin embargo, ahorita ya no tenemos leones, ¿verdad? Pero tenemos igual personas que nos hacen daño y usamos los mismos mecanismos de defensa y de protección para llevar la situación. Entonces, algunos de estos mecanismos son estos 4 que están en la pantalla. El primero es atacar. Atacar en el ámbito del perdón sería como hacer lo mismo, como que a uno le da ganas de tomar venganza hacia la otra persona para que la situación esté como en igual de condiciones, digamos. Esa es como la frase típica de ojo por ojo, como que si usted me pegó, entonces yo me enojo y mi forma de perdonarlo es volverle a golpear a usted. Entonces, eso es como el primer mecanismo, que es como yo enfrentarme a mi agresor o a mi agresora para no sentir esa vulnerabilidad. Porque si yo le pego, entonces ya mi vulnerabilidad como que se va a tapar con esa acción de pegarle, porque ya no me va a sentir vulnerable, entre comillas, ¿verdad? Porque sin embargo uno nunca lo está interiorizando, sino nada más que es como maquillarlo, maquillar esa vulnerabilidad pegándole a la otra persona. Que habitualmente no ocupan grandes titulares. Después, la otra mecanismo de protección sería para paralizarme, que eso es como cuando usted veía al león y usted nada más se quedaba ahí tieso y ya, y usted no se puede mover, ¿verdad? Entonces, eso es como cuando uno no olvida, o sea, como que uno no le dan ganas de atacar o uno no le dan ganas de vengarse, pero usted se mantiene anclado al pasado. Uno no quiere atacar, pero me quedo congelado y eso es lo que produce la vulnerabilidad. La vulnerabilidad lo que me hace es no permitirme yo seguir adelante con mi camino. Entonces me quedo paralizado en esa situación y nunca soy libre y esa es como mi forma de no solucionar el problema. Después, la forma número 3 es huir. Es como escapar de ese momento difícil, como uno sabe que hay un momento difícil, pero para no sentir esa vulnerabilidad y para no tener que resolver el problema, lo que hago yo es coger la salida más rápida, ¿verdad? Entonces, nunca tengo tiempo para conectarme con esa vulnerabilidad y para solucionar ese problema o para perdonar la situación. Entonces, lo que hace en este caso es que uno vive en un estado de alerta toda la vida. Como que, digamos, si yo tengo una pareja y esa pareja me mintió y yo no lo perdoné nunca, entonces mi mecanismo de protección es huir. Entonces, ahora, si tengo otra pareja, yo estoy en constante alerta de que, me va a mentir, que ya me está mintiendo, que yo no puedo con usted porque me mintió, y puede que la otra pareja no me haya mentido para nada, pero como yo estoy viviendo así de alerta por no haber llevado bien el perdón con la pareja anterior, entonces eso va a afectar mis relaciones con los demás. Y el último mecanismo de protección es simpatizar. Simpatizar con mi agresor o mi agresora. Y esto también se puede ver mucho como en los ciclos de violencia, como que uno intenta agradarle a la persona que a uno lo lastimó para intentar como que no lo lastime tanto. Entonces, como que digamos, en el ejemplo del león, como yo intentarme hacer amigo del león como para que el león no me ataque tanto, ¿verdad? Entonces, ese es otro mecanismo que uno también tiene y también puede ser muy dañino porque uno se considera como una buena persona y que uno también puede que uno tiene la obligación de perdonarlo y creer como que uno lo perdonó, pero uno a la vez está culpando a uno mismo por no haberlo perdonado. Entonces usted como que sigue como intentando agradarle a esa persona para uno no sentirse mal y la vulnerabilidad misma es que uno se hace daño a uno mismo por no darse la oportunidad de llevar bien el perdón con esta persona y más bien intentar simpatizar con este agresor. Entonces, bueno, estas 4 que les cuento son muy importantes porque, como les dije al principio, usted piensa en una situación en la cual a usted lo lastimaron o usted siente que tiene que perdonar y usted se tiene que hacer una reflexión hacia usted mismo para ver en cuál de estos 4 puntos usted se encuentra. Porque así usted ya va a saber como que, digamos,
que si yo estoy más en la parte de venganza, entonces es por esto mismo de que yo quiero no sentirme vulnerable, entonces yo quiero vengarme para que esa venganza como que baje mi vulnerabilidad. O así con las 4, y eso va a ser como sumamente importante para el proceso de sanación y el proceso de perdón. Si quiere pasar. Ok, bueno, sí, eso es lo que les venía diciendo, como que uno se tiene que situar en cuál de estas 4 estoy. Si estoy más en un proceso de paralización, con que estoy anclada en el pasado, sin embargo no hago nada con esto, o si estoy más como intentando simpatizar con mi agresor, pero más bien me estoy haciendo daño yo misma, o si yo más bien estoy buscando venganza, o si más bien estoy escapando y nada más le hago oídos sordos a ese problema o a ese agresor y más bien lo estoy extrapolando hacia otras áreas de mi vida, y reconocer que soy capaz de perdonar. Porque, no sé, a veces ustedes han visto cuando los chiquitos están aprendiendo a caminar y se caen, y pues si el chiquito cuando se cae piensa que ya no es capaz de volver a caminar, muy probablemente se va a quedar en el suelo toda la vida y no va a aprender a caminar. Entonces, esto también sucede con el perdón. A veces nosotros creemos que no somos capaces de perdonar a esta persona o que no somos capaces de perdonar a esta situación. Sin embargo, el ser humano siempre es capaz de perdonar, y yo sé que ustedes y que yo podemos perdonar a esta persona o a esta situación. Entonces, es muy importante que no solamente yo lo crea, que ustedes sean capaces, sino que ustedes mismos crean que ustedes son capaces de perdonar. Porque, bueno, ahorita más adelante lo vamos a ver, pero cuando con el perdón, la otra persona no necesariamente se beneficia, sino la que más beneficio tiene es usted mismo. Pero si usted no cree que es capaz de perdonar, pues muy probablemente no lo vaya a hacer. Después, es muy importante tener presente que la esencia del ser humano y la esencia de nosotros siempre es el amor. El amor como ese amor que no tiene juicios, ese amor que reconoce, que observa las cosas, pero sin juicios. No es como que yo veo como una mariposa y yo creo que la mariposa es bonita, pero el gusano no, sino que nada más las aprecio, las reconozco a ambas y veo que son así, y pues ya, no exijo juicio hacia esas situaciones o hacia esos animales, porque el amor es observar sin juicios, sin decir que una cosa es mejor que la otra o así, sino nada más el hecho de observar. Y en cambio, el único que no es capaz de perdonar es el ego, porque el ego es el que emite los juicios dentro de nosotros. Entonces tenemos como que intentar reconocer esos juicios dentro de nosotros mismos, que muchas veces o nosotros no los creamos solos, o pues tal vez sí tenemos razones, pero no es la intención juzgar a nadie, sino, y también es muy importante no tomárselo personal, porque este punto es tan importante en el perdón, porque digamos, a veces si alguien me robó, me robaron mi celular. Entonces, si yo creo que me lo robaron por ser yo, por ser Pamela, muy probablemente me va a costar mucho perdonarlo. Pero en cambio, si yo digo, me lo robaron porque esa persona tiene como problemas sin resolver y iba a robar, sea yo, o sea Ana, o sea Angie, o sea cualquier persona, muy probablemente lo iba a hacer. Ya me tocó a mí, pues sí, me tocó a mí, pero no fue mi culpa, o sea, no fue como que él decidió, por ser Pamela, le voy a robar, sino como que pues él lo robó y ya no es como, no tomárselo personal de que, por ser mi culpa. Y eso también puede ser en cualquier problema, digamos. No fue como si en una violación, no fue porque yo soy Pamela y por eso me violaron a mí, sino que muy probablemente el agresor tiene problemas sin resolver o problemas ya mentales o quien sea, y muy probablemente iba a realizar la violación, sin embargo no fue, no, o sea, no es como tomárselo personal de decir que fue porque yo soy, o sea, por el hecho de ser yo. Y también identificarse con una mentalidad de incapacidad. Esto es lo que veníamos hablando, de que es muy importante reconocer y trabajar en el hecho de que uno es capaz de reconocer y de perdonar. Sí, voy a pasar por eso. Después, es muy importante también entender esta parte de qué ganamos cuando no perdonamos. Y esto muchas veces no somos capaces como de entenderlo o no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, pero cuando nosotros no perdonamos y estamos como con ese resentimiento debajo de nosotros, no solamente no nos sentimos bien,
y no solamente no tenemos como todas esas afecciones que Angie nos estaba contando al inicio, sino que ese poder, ese sentimiento de ser víctima de alguien más nos provoca muchas cosas a nosotros, como digamos sentirse uno mejor porque uno es incapaz de hacer lo que le hirieron a uno. Entonces, digamos, si usted no perdona, usted siempre va a tener como ese sentimiento de que, digamos, si me robaron y yo nunca lo perdoné, entonces yo no lo perdono porque yo me siento mejor persona que esa otra persona, ya que yo no soy capaz de robar. O también contar la historia de forma de compasión, como estar contándole la historia, es como, ay, mira, vieras que a mí me robaron, ay, es que vieras que me robaron, vieras, pobrecita yo, como hacerme ese papel de víctima y tomármelo personal. Entonces eso también va a ser como una forma en la que uno busca que las personas lo escuchen a uno y que no está mal al inicio, ¿verdad? Todo bien, que uno siempre ocupa como compasión y todo eso, pero ya como que si ya pasaron 30 años y yo sigo contando la misma historia, eso ya es como una alerta, porque es como aceptar que uno, o sea, es no aceptar que hubo una circunstancia y que me hizo un dolor y ese dolor es real y fue real, pero que no soy víctima de eso y que ya no tengo por qué estar haciéndome como la víctima y estarle diciendo a todo el mundo de que, ay, mira, me robaron, deme un abrazo, ay, mira, que me robaron, así, ¿me entienden? Como ya después de un tiempo, obviamente el proceso de sanación, cada persona lo lleva diferente, pero ya después, como no sé, de un tiempo prolongado, no estarse siendo la víctima de ese problema, porque como les comenté anteriormente, le pasó a usted o me pasó a mí, pero no por el hecho de ser yo, ¿entiendes? Sino por el hecho de que la otra persona tuvo un mal momento en ese momento, tuvo problemas sin resolver, y por ese hecho es que lo que sucedió. Si quiere pasar por favor. Después, tenemos que comprender que nadie desde, bueno, esos 3 puntos son como los principales que yo pensé. El primero es como que nadie desde su experiencia da más de lo que tiene. Entonces, esto es muy importante porque comprender que, digamos, la persona que me robó muy probablemente tiene en sí mismo un problema que no está resuelto y que por eso lo llevó a robar. Y esto es muy importante, no es justificar a la persona que me agredió, sino comprender que tiene una realidad distinta a la mía y comprender que tal vez en su vida tuvo muchos problemas y que no ha tenido la capacidad de resolverlos y que por eso hizo el acto. No es como que lo estoy justificando y que voy a perdonar solo por eso, sino por comprender y tratar de entender la situación mejor. Después, ver la situación tal y como ocurrió. Esto es como entender que, ok, me robaron, no fui yo la culpable, me robaron no porque soy Pamela, sino porque fue una circunstancia que ocurrió y pues sucedió. Y luego la última es oportunidad para empoderar y prepararme más. Aquí es como ver la situación. Yo sé que esto no es como si me robaron ayer, muy probablemente hoy no vaya a ver esa situación como una situación para empoderarme, pero la idea es trabajar en eso y progresivamente ir aceptando que esa situación que me ocurrió o que eso que me dolió tanto es una oportunidad para uno empoderarse, para uno aprender de esa situación. Si a mí, no sé, mi mejor amiga de toda la vida me traicionó, por ponerle un ejemplo, como entender que, ok, esa situación pasó, no pasó exactamente porque yo soy Pamela o porque ella está así, sino porque las circunstancias pasó, ella tenía una realidad distinta o tenía un problema y yo no sabía, pero esa situación, ¿qué puedo aprender yo de ella? Tal vez no confiar tanto en la persona, tal vez ser más cuidadosa, tal vez aprender que las personas fallan y que pues es el curso de la vida, uno también falla, entonces es como natural del ser humano y pues empoderarme y hacerme más fuerte y saber que muy probablemente en el futuro otra persona me vaya a fallar. Pero ya ya he aprendido cómo sobrellevar la situación y saber como que no me tengo que vengar o que no tengo que huir o que no me tengo que paralizar o simpatizar con el agresor, sin nada más ver la situación tal y como ocurrió y continuar e intentar aprender de esa y saber que esa situación me hizo más fuerte como persona. También es muy importante esta frase que pongo abajo, ¿qué le estoy enviando yo al universo? Y esta la pongo porque
cuando uno tiene como amor adentro de uno, o cuando uno tiene como eso que uno no emite juicios hacia nada, y yo sé que es difícil porque hasta yo mismo lo hago y creo que todos lo hacemos, pero la idea es como trabajar en esto. Yo estoy enviando esa energía positiva al universo o a Dios o al mundo, a lo que ustedes crean. Y muy probablemente el mundo me lo va a traer de vuelta, ¿me entiende? Como me va a enviar otra vez amor, me va a enviar como no juicios. Sin embargo, cuando uno no perdona, uno tiene ese ego que les comentaba anteriormente adentro de uno, y uno tiene como esa vibra negativa, y eso es lo que uno saca del mundo o uno saca del universo, porque usted no puede enviar algo que no tiene adentro. Entonces, si usted está enviando constantemente ese ego o esa energía negativa o ese resentimiento, muy probablemente el mundo les vaya a recibir, a enviar lo mismo a ustedes, o les manda otra situación, ya que ustedes están enviando eso. Entonces, es muy importante preguntarse qué estoy enviando yo al universo para recibir algo de vuelta. Entonces, sí, eso sería la otra. Bueno, eso sería mi parte. No sé si tienen alguna pregunta o si no, continuamos con esta otra. A mí me gustaría, no sé si quedó grabado mi nombre, es que tuve problemas para incluirlo. ¿Me escuchan? Sí, claro. Es que escuchándolo me pareció interesantísimo toda la parte del autoperdón, y creo que es lo que más nos cuesta, y siempre es a nosotros a quien tenemos que perdonarnos, aunque sea algo externo. Perdonarnos por haberlo permitido, perdonarnos por los sentimientos que experimentamos y que nos hacen daño. Pero también pienso que hay que tener mucho cuidado en que para perdonar no quiere decir que yo vuelva a tener una relación con esa persona que me hizo daño. O sea, perdón no es desprotegerme. Sí, claro. No sé si queda claro. Sí, súper claro, mami. Yo creo que ¿Verdad? O sea, es un proceso interno. No tiene que ver nada con la otra persona de por sí. O sea, porque, por ejemplo, lo que decías de un robo es algo muy fácil y que uno no siente, pero ya cuando es una relación, digamos, familiar, o una relación de amistad, o que tenías, sí, que había un vínculo con la persona, entonces es muy diferente el proceso. Porque de ahí uno dice, alguien que me robó, bueno, como me robó a mí, le hubiera robado a cualquier persona, nada más estaba yo ahí, ¿verdad? Pero ya cuando hay vínculos es muy diferente el proceso, y a veces perdonar o creer que, bueno, sí, te perdono y sigamos igual hasta que te vuelven a hacer otra vez algo. Entonces sí siento que es un proceso muy interno. Sí, claro. Gracias. Muy valioso su aporte, y creo que esa parte es la que íbamos justo ahorita. Para continuar. ¿Me escucha? Sí, adelante, doña Tina. Vea, yo tengo aquí una duda. Todo está así muy bien explicado, y el amor y que debemos de tener entre los seres humanos, ¿verdad? A mí me parece, es bueno toda esa información, pero así como que muy fascineroso. Estamos en la relación del ser humano es difícil, ¿verdad? Es muy difícil porque todos tenemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de elegir, nuestra forma como nos formaron en nuestro hogar. Porque desde el hogar, desde la infancia, nos enseñan a manejar el perdón. Porque es donde se practica más, ¿verdad? Perdón entre los hermanos, el perdón a mi madre que me corrige, pero me corrige por amor. Porque ella está formando un ser humano, ¿verdad? Entonces, en las relaciones interpersonales en grupo de personas de la sociedad, ya sea en grupos de adultos mayores,
Digo yo en este sentido adultos mayores porque yo estoy en un grupo de adultos mayores y trabajé 12 años en la directiva de un grupo de adultos mayores, y a mí me pasó una situación difícil de manejar en el sentido de que llegó el momento en que ya durante esos 12 años yo era la que, yo era yo, ¿verdad? Yo era la que hacía todo junto con mis compañeras, pero yo me dedicaba a dirigir el grupo en las finanzas, en las cuotas, en los programas de actividades, en todo, ¿verdad? Siempre con la ayuda de ellos porque también me cooperábamos todas el grupo. Pero llegó un momento en que a veces uno, por su forma de ser, choca con las demás personas, de la directiva estoy hablando. Y en este sentido, era de que si uno veía que algo no era correcto, uno se los decía, ¿verdad? Entonces a mí como que en un grupo de 11 personas, como que se hicieron dos bandos, pero esos bandos eran la mayoría de la gente que estaba en contra mía, a la forma en que a veces yo les decía que no, eso no era lo correcto, ¿verdad? Entonces llegó un momento en que ya dije yo, no, ya, mejor me retiro de la directiva y sigo como una socia más, ¿verdad? Pero resulta que sí, perfecto. Pero resulta que la misma gente que del otro bando me empezaron a malinformar con todo el grupo, que aunque ya me conocía el grupo como era yo, todo el trabajo que yo hacía, todas las cosas en las que yo participaba y les brindaba a ellos, se me fueron volteando, ¿verdad? Entonces, yo lo que decidí es, no ignorarlos, no, porque yo llegaba y saludaba y todo, pero seguir asistiendo. Tuve esa fortaleza de soporte, de la seguridad de todo lo que yo había hecho para bien de ellos, aunque ya los habían malinformado, les habían ido metiendo cosas contrarias a lo que yo era, ¿verdad? Entonces, de hecho también ahí no hay amor, y lo más triste es que sabe que empezamos como pastoral de la iglesia, ¿verdad? Y eso es lo que más duele, porque los principios espirituales de uno no le permiten a uno tolerar eso. Y entonces eso no es que uno no tenga amor por ellos, uno tiene amor, pero lo que pasa es que le quieren distorsionar su forma de ser, ¿verdad? Y todo. Y entonces yo siempre he entendido que la palabra ego no es energía positiva, no es energía negativa. ¿Por qué sentido? Porque yo digo que si yo tengo mi ego, ¿verdad? Como persona. Y mis capacidades que tengo me hacen crecer ese ego y lo transmito y lo comparto con otras personas. Que porque yo sé cómo tener esas cualidades y esa personalidad, esa seguridad, ya lo ven a uno como un enemigo. Y entonces, ¿dónde está el amor? ¿Verdad? Entonces yo sí, no sé, yo digo, ¿qué es el ego? Energía negativa. Usted me dijo energía negativa. Sería energía negativa si yo fuera egocentrista y usara eso para humillar a la gente. Estoy equivocada. Esa era mi pregunta, ¿verdad? Bueno, ahí primero muchas gracias por compartir, ¿verdad? Y luego pues cada persona pues claramente va a reconocer el ego de una forma distinta. Hay gente, si usted busca como hasta en la literatura, se puede encontrar como de formas distintas. Pero aquí a lo que yo me refería era el ego como de esa forma de como emitir un juicio acerca de una situación y un juicio en la forma en que a uno lo vaya a lastimar, como que si usted se pone a pensar como en que esa persona me hizo daño porque, no sé, porque yo fui la culpable o porque hasta uno se hace como juicios a uno mismo, como que uno fue el culpable de esa situación que pasó o que uno fue el culpable de que esa persona, no sé, ya no me quiere hablar
o esa emisión de juicios es la que yo me refiero como de que uno debe de tratar de omitir. Claramente yo comprendo y yo también sé que uno es humano y que cuesta mucho hacerlo y que cuesta mucho ver una situación de forma neutral y que cuesta mucho intentar mantener esa neutralidad y no irse como por juicios de que, ay, que qué malo, ay, que qué bueno, sino, pero la idea aquí o la invitación aquí es intentar ver la situación de la forma más neutral posible, porque eso no va a beneficiar a esas compañeras o no van a beneficiar a mi agresor, sino que van a beneficiarme a mí misma. Cuando yo logro ver esa situación que ocurrió de una forma neutral, que como les digo, no es fácil y requiere años o cada persona requerirá su tiempo distinto, pues me va a ayudar a mi proceso de perdón, a mi proceso de sanación, porque ya no lo estoy viendo de una forma o no estoy emitiendo un juicio acerca de esa situación con mi ego o con lo que usted quiera llamarle, sino que lo estoy intentando ver de una forma más neutral para ayudarme a mí misma a perdonar y a ver esa situación de una forma más fácil, porque pues se nos va a hacer más fácil perdonar algo que vemos de una forma más neutral y entender que pasó y que muy probablemente esas personas que me trataron mal tienen alguna realidad distinta a la mía, a que si yo la veo como, ah, es que esas personas son malas y me hicieron daño a mí y que qué barbaridad, ¿me entienden? Entonces es más o menos como la idea que yo quería representarles. Yo pienso que el perdón es como una sanación que le sirve a uno para estar mejor. Correcto. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, sí, esa es mi opinión. Y ahí voy metiendo la cuchara, pero doña Tina, lo que usted nos brinda es como un ejemplo maravilloso, digamos, porque la idea de todo esto es que tal vez uno dice como, sí, ¿verdad? Esas personas me hicieron daño y demás, pero el hecho de tener esa visión de yo igual voy a llegar y los voy a saludar y no significa que tengamos que tener exactamente la misma relación, pero como nos decía Pame, yo no voy a decir, bueno, si ellas hablan mal de mí, yo voy a hablar mal de ellas. Eso es eso es como el perdón mismo, decir como, bueno, esta gente ya sabrán ellos por qué están haciendo lo que hacen, pero yo estoy en paz conmigo misma porque yo sé que no hice nada mal, ¿verdad? Entonces, es un muy buen ejemplo. Y bueno, esta es una relación más, ¿verdad? De una comunidad. También me llamaba mucho la atención lo que nos decía doña Milena, porque es muy cierto, ¿verdad? No todas las relaciones son lo mismo. No es lo mismo que a mí me asalten y yo diga, pucha, el muchacho se llevó el teléfono, pero seguro lo ocupaba más que yo. No sé, y es que estas situaciones siempre son muy extremas, ¿verdad? Lo que a uno le viene a la cabeza, pero como decía doña Milena, no es lo mismo que me roben el celular a que en una situación de pareja a mí me engañen, digamos, o que se genere una infidelidad. Entonces, ¿qué es lo importante? Que yo tenga la capacidad de decir como está bien, yo voy a perdonar a esta persona que me fue infiel para yo poder continuar mi desarrollo, ¿verdad? Y no vivir pensando en eso todos los días e inclusive después tener otras relaciones y no extrapolar ese problema a futuras relaciones, pero no significa que la relación va a ser la misma, ¿verdad? Yo no le voy a decir, bueno, lo perdono y como si nada, borrón y cuenta nueva. No. Perdonar, como nos decían las compañeras, es más para nosotros, para yo dejar de pensar en eso, de por qué esta persona me hizo lo que me hizo, ¿verdad? Y como decía Pamela, es útil decir como, pero ¿por qué me lo hizo a mí, verdad? ¿Por qué yo? ¿Por qué fue a mí a la que me sucedió? Hay que tratar de tomar una posición bastante neutral en ese sentido y decir, bueno, esto fue lo que pasó y voy a tomar la decisión consciente de perdonar a la persona, pero tal vez la relación el establecimiento de la relación no tiene que ser exactamente el mismo, ¿verdad? Pero igual el proceso de perdón es diferente para cada tipo de relación y para cada tipo de contexto, ¿verdad? Y a algunos nos costará más que a otros. Sí, yo creo que hoy manejamos esto del ego como algo sí más negativo, ¿verdad? Decir como ego, orgullo, ¿verdad? Como yo lo interpreto, de decir como no, o sea, yo no estaba mal, entonces ¿por qué me voy a perdonar? ¿O por qué lo voy a perdonar si él era el que estaba mal y nunca vino y me pidió disculpas o algo así?
si no tener esa capacidad de decir como, bueno, a pesar de que esta persona no hizo nada para tratar de alcanzar o sanar esa relación conmigo o cerrar ese conflicto, pues yo decido ser la persona más grande, como dicen, y perdonar, y así yo tener paz mental y salud mental y ya poder dejarlo ir. Sí, sí, don Manuel, dígame. ¿Hay alguna relación entre el ego y la ética? Porque cuando a mí me despidieron de Vicesa, el ego a mí se me vino por el suelo, ¿eh? Pero ya después, cuando yo sentí el apoyo de la familia, que es el que menos le falla a uno, y el apoyo del creador, como que me levanté. Entonces fue cuando me vino lo que era la ética. Me dañaron el ego, porque me sentía como un perro, como dice todo el mundo. No sé si es una realidad, pero a mí me dijeron, ¿usted volvería a Vicesa? Y yo dije, sí, ¿por qué? No me echaron por malo. Y eso es el error que uno tiene, que a uno lo echan por malo. Me dijeron que era malo, pero digo yo voy a demostrar que no soy malo. Y yo me pensioné en Vicesa, porque me pensiono. Pero yo dejé como esa satisfacción mía cuando yo me pensioné, dije yo, no estaba mal. Y yo me topaba compañeros que yo vi que podían haber defendido y me echaban la cabeza. Y yo le decía a mi esposa, son una manada de pendejos, que no le dan la cara a uno, tiene que ser. No le dan la cara a uno, que se equivocó y me despidió y no me despidió, salado él. Pero yo estoy tranquilo porque yo demostré que fui bueno y en prueba está que me despidieron 4 veces y 4 veces volví. Y me anduvieron por todo lado. Cuando me pensioné, yo era la persona más feliz. Y mucha gente me puso en Facebook. A mí solo Manolo me decían, Manolo, aunque la gente no lo quiera creer, pero usted fue uno de los fundadores y una persona que vale mucho. Claro, yo salí satisfecho y no les guardo rencor a nadie, porque allá ellos sabrán por qué quisieron hacerme ese daño. Y cuando uno entra en la situación que tiene que pedir ayuda a un psicólogo o psiquiatra y ellos lo ubican a uno y eso le ayuda a uno mucho para sanar. Yo creo que eso fue lo que me ayudó a mí mucho para sanar. Y otra parte que me ayudó para sanar era que yo no tenía por qué preocupar a mi familia por una cosa que yo creía. Entonces, para el bienestar de todos y la paz de todos y todos, entonces, cambio y me olvido y borrón y cuenta nueva. Sí, es todo. Usted casi que nos puede dar la clase o el taller de la primera herramienta, digamos, la primera parte. Parece que lo hizo así, como súper bien, súper saludable. Porque como usted dice, la primera herramienta era para esas situaciones que a veces nos pasan y que a fin de cuentas no era responsabilidad de uno, ¿verdad? Ya cuando uno va haciendo el análisis, uno dice, pucha, no, esto no tenía nada que ver conmigo y que me lastimó el autoestima, de alguna u otra manera me hizo sentir mal y no era culpa mía. Entonces, analizar eso, agarrarlo y decir, como usted nos lo acaba de expresar muy claramente, decir, no, o sea, yo no puedo seguir así porque este mismo año mi autoestima le está afectando a los que están alrededor mío, entonces necesito soltar esto, necesito resolver esto. Entonces sí, ese es el mejor ejemplo que nos pudo haber dado, más bien muchísimas gracias. Ok, no sé si alguien tiene algo más ahí, cualquier cosa nos interrumpe. Ahora, ya vamos a ir, este es lo último, ¿verdad? El último tema ahí que vamos a ir tocando un poquito, pero en este solo vamos a ver 5 puntos, muy rápidos, pero sí me gustaría que por lo menos alguien me diga, bueno, qué piensa de cada punto, ¿verdad? Y si cree que es verdadero, si cree que es falso o qué. Entonces, primero se los voy a ir diciendo y me dicen, entonces, este casi que es para don Oscar, diría yo. El punto número 1 dice, el perdón no significa que también necesariamente hay que olvidar. Entonces, no sé qué piensan. ¿Qué piensan de ese? Dígame, doña Flor. Yo digo que es falso. Pienso, es falso.
Para mí también, yo pienso que es falso. Disculpe, perdón, disculpe, ¿lo puede ir poniendo en la pantalla? Es que nada más dice el perdón, no sé si lo tiene en Filmina o no sé. Es que ya En los tenía presentación. como todos al final, pero bueno, vamos a ponerlos y ahí los vamos comentando. Ok. No, tranquilo. Entonces dice... Es que yo estoy copiando algunas cosas y entonces por eso. Sí, tranquila. Entonces dice, uno, el perdón no significa que también hay que olvidar. O sea, perdón no es igual a olvidar. ¿Qué pensamos de eso? Sí, es falso para mí. Ahí don Oscar levantó la mano. Bueno, dígame, don Oscar. Pero dentro de mi... Es que a veces, digamos, don Manuel expresó lo que son experiencias de don Manuel, el señor de Cartago. Él expresa, uno expresa en los temas quizás las experiencias y las situaciones de que uno, el ser humano, le pasa. Si a una muchacha, que ahora que está dando la charla, que le robaron el teléfono, podría ser, aunque ella no lo dijo, que ella le robaron el teléfono, pero uno dice, tal vez puede ser como experiencias muy personales, ¿me entiende? ¿Me entiende? A veces esa cosa del perdón, a veces la persona se expresa porque tiene situaciones, ¿verdad? Eso con esa pregunta me queda a mí, no me queda en duda. Lo más importante, yo lo puse así de primera plana al principio, porque yo seguro no me van a contestar y seguro yo mejor me salgo de, ok, seguro me van a quedar así, ¿verdad? Pero no, les agradezco. Ahí hice una sugerencia de una forma privada a Pamela. Ahí, porque yo sentí una cosa, bueno, ya es Pamela en el grupo, ya muy profesionalmente, les va a expresar ahí, porque yo estaba un poquillo malillo, pero no lo voy a expresar en el grupo porque es una falta de educación. En la parte de esto de olvidar, lo más importante, yo estoy con la idea, la filosofía, que uno perdona pero no olvida, pero lo más importante entre el perdón y olvidar es perdonar, que uno perdona, porque de momento tenemos un cerebro, una memoria, a veces algunos muy remota, pero para mí, no es que yo no olvide lo que me han hecho, si yo me pongo a contarle las historias, uno se pone a contar la historia de la gente que le ha hecho cosas feas, y uno viviera ahí, como dice, paralizado, ahí todo espático, ahí en una cama, todo entumido, no, yo he salido adelante, mucha gente sale adelante, como salió Manuel, yo fui trabajador de Vicesa, yo creo que ese señor yo lo conozco, hace como 25 años yo trabajé en Vicesa, pero no quiero exponerlo de Manuel, sino la parte mía interna es que yo perdono, caso mío, pero no olvido, me explico, pero lo más importante entre palabras, entre olvido y perdón, para mí lo importante es que uno perdonó, pero no puede olvidar. Hay gente que tiene la capacidad, bueno, esa es la diferencia que yo saco en conclusión, que me he aprendido yo a salir adelante, porque la memoria mi remota, yo tengo una memoria remota muy buena, tal vez a pequeño plazo a mí se me olvida, por ejemplo, llegar a una persona lleva 6 años en un cajón que estaba yo metido y llegar un familiar, no sé si yo le manifestaba en otras ocasiones, llegar un familiar y ponerle un puñal a mi madre en la parte de su cuerpo de 6 años, a mí no se me olvida, pero yo perdoné. Ok, bueno. Sí, señor. Ahora, sí, dale, Pam. Como ahí también para meter un poco, el perdón no significa que haya que olvidar exactamente, sin embargo, bueno, obviamente esto que voy a decir es como en el mejor de los casos y a lo que deberíamos todos como alcanzar o trabajar por alcanzar, es que, digamos, cada recuerdo nos va a dar una emoción, eso de fijo, digamos, usted puede que... Y también para cosas buenas, digamos, si yo voy a mi primer trabajo y yo paso caminando por ahí, muy probablemente yo sienta felicidad por ese primer trabajo que tuve. Igualmente con las cosas negativas, si yo paso ahí por, no sé, mi primer novio que me rompió el corazón y paso por la banca en donde nos sentamos la primera cita, muy probablemente voy a sentir tristeza por esa situación que pasó. Esa emoción se surge por ese recuerdo que yo tengo de ese lugar o de ese espacio, por así decirlo.
pero el recuerdo es muy diferente al autor de ese recuerdo, digamos. La idea aquí o la meta que queremos alcanzar es que esa emoción que surja no sea por el autor del recuerdo, digamos, no sea por ese novio que me rompió el corazón o no sea por el jefe que me contrató, sino por el recuerdo en sí, como el recuerdo de que dije, como somos seres humanos y pasamos a la par de la banca, pues ya puede que me sienta triste por recordar la situación, pero no es como que me vaya a sentir enojada por ese novio que me rompió el corazón, sino como me sienta tal vez triste por la situación en general, pero la idea es no, como no echarle la culpa o no mantener ese rencor hacia esa persona. Yo sé que es súper difícil y que hay situaciones que son más difíciles que otras, no es lo mismo, como les decía, como que me robaron el celular, a que, no sé, hubo una violación o algo así más grave. Sin embargo, es intentar como mantener esa emoción hacia el recuerdo en general y no hacia la persona, también nos va a ayudar un montón en el proceso de sanación y de perdón. Pero sí, eso es como importante recalcar que siempre va a haber emoción, pero intentar que no sea del autor de la situación. Sí, exacto. Como dice Pamela, lo que nos quiere transmitir ese primer punto es que no necesariamente porque yo perdone a la persona, tengo que olvidar lo que pasó, digamos. Perdón no es sinónimo de, bueno, yo ya me olvidé. ¿Por qué? Porque así como hay cuestiones en donde perdonar es muy sencillo o la situación tal vez no era tan grave, hay situaciones que sí son muy significativas en la vida de la persona. Entonces, como nos mencionaba Pamela, situaciones de abuso, digamos, de niños o que hubo un abuso sexual en algún momento de la vida, que algo pasó muy fuerte entre miembros de la familia. Entonces, yo puedo, o muchas personas, ¿verdad? Le dicen como, bueno, usted puede perdonar a su abusador, tanto físico como sexual, ¿verdad? Estamos hablando de que yo lo perdono para levantarme ese peso, eso que me tenía la cabeza llena de ideas intrusivas. Pero yo no voy a olvidar, ¿verdad? Yo no voy a decir que eso a mí nunca me pasó. Hay gente que realmente logra construir cosas muy positivas alrededor de esas situaciones, ¿verdad? Gente que cuenta su historia, gente que comparte, que hace fundaciones. Entonces, sí, perdón no significa necesariamente que yo tengo que olvidar eso que me lastimó. Entonces, como nos explicaba Pamela, ¿verdad? Asociar ese sentimiento o esa emoción con la situación, no con la persona. Pero entonces, ok, el punto 2 es el perdón no significa que la experiencia que nos lastima se minimiza. No sé qué piensan de eso, o si alguien tiene algún ejemplo. Es que es como decir que si yo perdoné algo, pero se minimiza lo que me lastimó. Es como vivirlo recordando y recordando y recordando. Entonces, para mí es como falso, porque si yo perdono, digamos, tiene que ser una experiencia que me haga diferente, ¿verdad? Que no sentir dolor, sentirme paz, tener tranquilidad, aunque no vuelva a ser la misma con aquella persona, ¿verdad? Siento yo, no sé los demás qué piensan. Exactamente, doña Flor, usted le dio justo en el clavo. Entonces, el hecho de que yo perdone a alguien no significa como que eso que me lastimó no fue importante. Bueno, eso no fue nada. No, puede ser algo muy grande, puede ser algo muy grave. Entonces, el hecho de que yo perdoné no significa que yo minimizo la situación, que yo fui esa persona valiente o la persona más grande que logró llevar ese proceso de manera saludable y perdonar, eso todo bien, ¿verdad? Pero la situación sigue siendo la misma, ¿verdad? Sigue siendo de esa misma magnitud de más y como dice doña Flor, nos cambia. Ok, el 3 dice, el perdonar no significa ser débil, ingenuo o tonto. Creo que ese ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Que más bien perdonar significa ser muy valiente, estar como muy en sintonía con su mente y su cuerpo para lograr llevar a cabo ese proceso. Entonces, sí, perdón no significa ser débil. Usted lo perdonó porque no tiene fuerza de voluntad. No. Eso no es cierto. El 4 dice, la validez del perdón no depende de la persona que lo recibe, lo acepte. Es decir, hay personas que nunca van a aceptar, digamos, nuestra disculpa
O nosotros le decimos, no, yo lo perdoné, y esa persona les va a decir, no, es que yo lo que hice es imperdonable. ¿Cómo yo me siento? Y si yo realmente logro perdonar a esa persona, no depende de esa otra, digamos, no tiene nada que ver en cómo esa otra persona va a reaccionar. Es un proceso que es totalmente autónomo, digamos, de uno mismo. Entonces, si yo, mi perdón o como yo me siento en realidad no tiene nada que ver con la otra persona, digamos, o dice si otra persona me pide perdón, no necesariamente yo lo tengo que aceptar de buenas a primeras. Eso no es así. Entonces, ahí hay el perdón no es esto, ¿verdad? No depende de la otra persona. Y el 5, que ya lo hemos ido comentando, ¿verdad? Es que el perdón es un proceso, no es una cuestión simple de alcanzar, ¿verdad? Todos tenemos nuestras cosas, ¿verdad? Todos hemos vivido nuestras batallas y algunos nos pasaron cosas hace 5 años, 3 años y todavía uno lo sigue cargando, ¿verdad? Pero es un proceso que hay que ir trabajando, como dice don Manuel. Muchas veces acudir a un profesional, ya sea un psiquiatra o sea un psicólogo, nos puede ayudar, pero entender que no va a ser una cosa que yo dije, hoy me levanté y dije, bueno, hoy voy a perdonar y ya se acabó. No, es un proceso lento y complejo que tenemos que ir trabajando. Y ahí también es importante como no compararse, porque cada persona tiene su ritmo y a veces puede que, no sé, a mí y a otra persona nos pasó lo mismo al mismo tiempo, en el mismo momento, y puede que ella ya perdonó y que ella vive la vida bien y yo todavía sigo ahí, como no compararme, que mira, ella sí lo logró y yo todavía no, porque como dijo Ana, es un proceso y que cada persona va a tener herramientas diferentes, lo sintió diferente, porque cada persona, a pesar de que vivimos lo mismo, lo sentimos diferentes y está bien el proceso de cada quien. Ya si creemos que pues solos no podemos, como dijo Ana, pues es muy importante también acudir a un profesional que nos dé como una mano en ese proceso, pero sin nunca compararse y nunca comparar a otras personas, decirle como porque también uno puede ser una herramienta para otra persona, y si otra persona está pegada en algo como un resentimiento ahí, uno no le puede decir como, mira, pero yo sí lo perdoné rápido, como usted no puede, ¿me entienden? Como intentar ser empático también con los demás. Sí. Bueno, y eso era básicamente lo que nosotros les traíamos el día de hoy, entonces ponme nada más, ahí va a ser como un cierre. Bueno, para el cierre... Disculpe, antes, perdón, es que me quedé, como estaba poniendo el nombre, cuando me pidieron el nombre en la técnica del confessing, ¿podría poner esa filmina un momentito? Me quedé al final, es que me quedé, digamos, cuando hace como el acróstico de confessing, al final me quedé en la segunda S. Aquí. Gracias, disculpe. No se preocupe, estamos. Sí, igual podemos compartir la presentación en el grupo de WhatsApp o si gusta directamente dejarnos su número, pues se lo compartimos directamente para que lo tengan. Claro, claro. ¿Se lo paso a Daniela o aquí? Sí, si gusta a Daniela. Número. Ok, gracias. Ok, para cerrar, les traje como esa frase que dice, hoy decidí perdonarte, no lo hice porque te disculpaste, ni porque reconociste el dolor que me causaste, sino porque mi alma merece estar en paz. Y eso es como el cierre que queríamos darle, y también como para integrar todo lo que hoy hablamos, quisiera como que algunos participen y me digan como una palabra que se llevaron hoy. Digamos, yo hoy me llevo soltar. No sé qué se llevan ustedes. Bueno, es recordar, ¿verdad? No recordar cosas y situaciones que a uno le han pasado dolorosas, ¿verdad? Que uno ya ha soltado, ¿verdad? Como el esposo de Manuel, que a uno le pasan en la vida montones de cosas. Y es como soltar, ¿verdad? Todo aquello. Y decir, aunque uno ya haya perdonado, pero a veces hay cosas que uno las recuerda y a veces como que uno dice, ¿será que no he perdonado, que tengo todavía siento algo así, ¿verdad?
Entonces uno es soltando, ¿verdad? Yo le pido a Dios soltar todo aquello porque está muy dice. Hoy decidí perdonarme para estar en paz yo misma, como dice ahí al final de esa frase, está muy bonito. Es como perdonarme. Perdón, Yo, Oscar. una palabra, yo creo que el perdón, en caso de, se refiere mucho el tiempo. El tiempo lo sana. El tiempo es la mejor respuesta. ¿Me escuchan? Sí, claro. Sí, yo creo que yo relaciono todo mi vida en lo personal y mucha gente es el tiempo. Vea ahorita el tiempo que estamos viviendo, tiempos de pandemia, y dichosamente ha habido personas que con esta pandemia tomamos lo positivo. Hay gente en este momento que la pandemia los ha llevado a buscar paz, tranquilidad en los hogares, en las familias, unirse, que si el esposo nunca estaba en el trabajo y ahora con este sistema ya la familia se unió. Entonces yo siento que todo esto lo que se requiere es tiempo, tiempo para perdonar, tiempo para amar, tiempo para todo. Esa es mi satisfacción y les agradezco mucho y muy linda la charla porque eso me ayudó mucho y me ayudará mucho en el futuro a barrer un poco las situaciones que yo tengo personales, porque no puedo decir que Pamela ni la otra, sino soy yo. Y si yo no me perdono, yo no puedo perdonar. Buenas tardes. Muchísimas gracias por el aporte, don Oscar. ¿Alguien más que quiera comentar alguna palabra que se lleva hoy? Para mí es un proceso. Proceso. ¿Alguien más? Yo lo que experimenté fue mucha liviandad y más claridad y me gustó mucho el enfoque, sobre todo entré un poquito tarde, pero desde el autoperdón y como las técnicas y de todo es genial porque he escuchado mucho como la parte más romántica del perdón o más religiosa o más de culpa, ¿verdad? Entonces me gustó mucho esta parte de tanta amplitud. Muchísimas gracias. A usted por acompañarnos. ¿Alguien más quisiera compartir? Estar en paz con la persona y con Dios. Estar en paz, muy importante, sí. Le da a uno como una liberación. Se libera uno de los problemas y sigue más en paz. Muy importante, liberación. Ahí doña Cinia nos dice alegría, si no me equivoco. Ajá, muy bien. Bueno, si nadie más quiere compartir, decir otra frase, sí, entonces podemos ver como que todos nos llevamos como a eso de soltar, perdonarme, estar más liviano, estar en paz. Muy importante que el tiempo sana y que todo es un proceso y que cada proceso es diferente para así lograr como una liberación y obtener más alegría en nuestros corazones y entre los demás. Entonces esperamos que les haya gustado bastante y sin más, pues que tengan una bonita noche. Sí, muchísimas gracias por la participación. Nada más la próxima semana, ahí como siempre el anuncio, vamos a hablar de la importancia de la expresión artística o la expresión del arte para la salud mental. Entonces, yo estoy cruzando los dedos para que nos pongan a dibujar la próxima semana. Bueno, y nada, muchas gracias, buenas noches. Dios los bendiga, buenas noches a todos, hasta luego. Gracias. Hasta luego a todos, Dios los bendiga. Gracias, que los acompañe hasta la otra semana, si Dios quiere. Hasta el otro viernes, los esperamos. Gracias. Gracias, muy muchas bonito gracias. todo. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Vea, yo me pregunto ahorita, ¿y qué vamos a pasar cuando ya no tengamos estas charlas? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer uno? No, que no se acabe. No, yo no sé, doña Tina, ¿qué va a pasar? Sí. Gracias.
Hasta luego. A ustedes las gracias. Que lo sigan dando por virtual para ver si podemos. Sí, ya todo el Porque mundo